Bueno, tenemos al protagonista de este martes, un poco indisciplinado también como el programa. Está bien. Lo saludamos al legislador José Manuel Cano. Un gusto, un placer. Primera vez, ¿no? que llega a los estudios A estos estudios, de sí. Prensa TV. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, che, un gusto, Diego. Gracias por la invitación. Bueno, tuviste, no aflojás con la política. Digo, enero, diciembre, No, yo febrero. creo que hay situaciones que están ocurriendo que uno no puede naturalizar, eh, más allá, digamos, de que estemos en una época de estival, de vacaciones y demás. Creo que la política, sobre todo porque el Ejecutivo Nacional está tomando decisiones que uno no puede dejar pasar por alto, digamos. Se convocó a extraordinaria en el Congreso, donde entre otras cosas se plantea modificar la ley electoral. Hay una norma que no está escrita, que en los años electorales no se modifica ninguna ley. Claro, Y eso te diría que se cumplió a rajatabla por lo menos en los últimos 50 años. O sea, es un poco serio. muy poco transparente, muy poco serio estar acomodando normas electorales de acuerdo a la circunstancia y a la conveniencia del gobierno de turno. En lo personal estoy hablando puntualmente de la eliminación de las PASO. Claro. Yo creo que las PASO han sido un instrumento importante que genera mayor participación, que hizo que mucha gente que no estaba en la política por fuera de la estructura, probablemente de la estructura partidaria, puedan participar. Eso Y con trae las pasos competencia. llegó Milei al Bueno, poder. entre otras cosas, ¿no? Sí. Si no hubiese habido las PASO, probablemente no hubiese llegado. Que puedan ser mejoradas en términos de que si una Claro. fuerza política no tiene una sola lista, no se la obligue a participar, me parece que son cosas discutibles. Ahora, en todo el año parlamentario que se fue, el gobierno no presentó ninguna iniciativa, no solamente que no presentó, sino que abortó la posibilidad que haya tenido media sanción ficha limpia. Y es notable, me llama poderosamente la atención que no se haya incorporado la ley de leyes, que es la ley de presupuesto. Claro. O Eh, sea, es más eh, importante la ficha limpia que el presupuesto que se está manejando del año 2023. el último presupuesto aprobado fue en Sí. el año 2022, que es el presupuesto del último año de gestión de Alberto Fernández. ¿Esto qué significa, Diego, para la gente? Al no aprobarse el presupuesto, por decreto, el Ejecutivo en enero readecuó las partidas y con las pautas presupuestarias del año 2023, pero con 3, 4 veces más recursos, el Ejecutivo se maneja con una discrecionalidad absoluta. No le da previsibilidad de las transferencias a las provincias, y me parece que eso es malo. En el año 2013, cuando Cristina gobernó sin presupuesto, es decir, con el presupuesto del año anterior, la mayoría de los medios nacionales, la mayoría de la política, los partidos políticos, hasta se llegó a judicializar el tema. Entonces es notable el cambio de actitud, el silencio cómplice, el Claro, seguidismo bobo. fue un escándalo. Fue un escándalo, Nosotros lo dijimos acá ¿no? en años Vos te anteriores, era un imaginas que no hay escándalo. antecedente de un presidente que viene con el discurso de modificar, digamos, contra la casta, contra las malas prácticas, y no hay peor práctica que gobernar sin presupuesto, y te vuelvo a repetir, manejar 4 o 5 veces más recursos con pautas presupuestarias que le dan total ¿Este discrecionalidad. gobierno es autoritario, del gobierno Bueno, nacional? tiene sesgos autoritarios. El no aceptar a quien opina distinto, digamos, muchas de las críticas que se le hacía en algún momento al kirchnerismo, me parece que este gobierno las multiplica, porque si vos opinás a favor del CONICET, tenés un montón, me pasó, obviamente que en la política uno no está sujeto a lo que digan La mayoría. inútiles o gente que se esconde bajo el anonimato para difamarte, Sí. ¿no? O sea que después de casi más de 40 años de democracia, no tener la cobardía de no dar la cara y de no dar el nombre cuando vos emitís un juicio de valor sobre una posición política o sobre otra, ¿no? Claro. Cuestión que en algún momento se tendrá que discutir, porque escudarse en el anonimato en las redes sociales para difamar, para denostar, para ni siquiera argumentar una posición distinta, realmente me parece que es un tremendo retroceso en los valores que uno inculca o los valores que inculca la democracia. Entonces se Entonces, han perdido los vos, valores, vos además de apoyás, fondo. vos apoyás el tema, por ejemplo, cuando el gobierno tomó
decisiones con respecto al CONICET, al INTA, Sí. y tener una caterbada de Los gente, jubilados, nada más. bueno, los jubilados, que denostan, que entonces me parece que eso es malo, me parece que no aceptar al que piensa distinto, pretender que hoy hay que el éxito de Milei va a estar en la desaparición del kirchnerismo, me parece una cosa absolutamente irracional, porque el kirchnerismo, el menemismo, el peronismo, si querés, es un partido que no está atado a las circunstancias de un proceso electoral. Entonces, en todo caso, el eje de Milei debería ser, Y en el radicalismo, el eje de Milei debería ser, Sí. vamos a hacer las cosas bien, vamos a mejorar la calidad de vida de la gente, vamos a mejorar la situación de las rutas nacionales, Claro. vamos a mejorar la salud, el haber jubilatorio, y no estar con un eje discursivo. No, pero él dice que quiere destruir Claro, todo el Estado. claro, pero no Y puede ser, dentro no del puede ser tu Estado eje están las de, instituciones. claro, no puede ser tu eje tu eje de una gestión, seguir polarizando o dividiendo a la sociedad argentina con dicotomías que son falsas, ¿no? Y con Porque, el radicalismo que tiene Milei, porque también mete bueno, la cola al diablo y hay, bueno, él diferencias, empezó, enojo, hizo campaña política y lo odia de a manera Alfonsín, es una disruptiva, cosa hablando increíble. mal de Alfonsín, discutiendo cosas que uno en el mundo, en la humanidad, están absolutamente sañadas, que uno no puede volver a discutir cosas que son básicas, ¿no? Como el rol del Estado, la responsabilidad que tenemos, la garantía constitucional de tener acceso a la salud, a la educación, a la seguridad. Me parece que son tipos que la discusión con el tema, digamos, o la denostación a Alfonsín tiene que ver con lo que representa también el radicalismo. Y eso a mí me llama la atención cuando hay correligionarios, supuestos correligionarios que no defienden la educación pública. Porque en todo caso, que se auditen las universidades es un tema que obviamente... Pero sí se audita. Obviamente, pero Sí, suponete sí, sí. que vos amplíes el margen de auditoría y demás, eh, debería mostrar una faceta del gobierno que diga cuál es su plan en política educativa, hacia dónde vamos en política educativa. En salud, la última reunión del COFESA, del Consejo Federal de Salud, que lo integran todos los ministros de salud, Panorama el negativo, planteo ¿no? de Lugones, el ministro de Salud, fue decir que la nación no va a financiar ningún programa, no va a haber fondos para la salud de las provincias. En materia educativa, por ahí si me pregunta uno no se acuerda ni el nombre de los funcionarios, ¿no? La verdad. Sí, no, Porque es verdad. solamente han Es aparecido real, es con el real. tema auditoría. Ahora, ¿cuál es la hoja de ruta para mejorar los índices de calidad educativa en Argentina? ¿Cuál es cuál es la hoja de ruta para articular el sistema universitario con la enseñanza media? Y el rol de la dirigencia entonces para poder pegar el grito y decir, bueno, basta Milei, no sé, me lo imagino. El rol de la dirigencia, acá el primer pecado capital que cometimos, yo, digamos, no me hago cargo como parte de un espacio, pero en el 2013, que fue un punto de inflexión, porque a partir del 2013 se empezó a cocinar un acuerdo en el 2015 que terminó con la Convención de Gualeguaychú. Sí, Nosotros yo formaba parte de un sector que planteaba la incorporación del peronismo o del Frente Renovador en ese momento. sí. Gobernamos 4 años el país, nos mantuvimos unidos los 4 años que fuimos oposición, digamos, al gobierno de Alberto, y cuando nos sometimos al escrutinio de la gente, a la voluntad popular, bueno, perdimos la elección, quedamos fuera del balotaje, y el peor error que cometió, y eso tiene que hacer cargo Macri y Patricia Bullrich, es destrozar el espacio Juntos por el Cambio. A nosotros la sociedad nos votó para que seamos oposición. 10 gobernadores, bloque parlamentario mayoritario en el Senado, en la Cámara de Diputados, le hubiéramos dado soporte parlamentario a Milei en los temas que consideremos importantes para la gobernabilidad y para la gente, o para lo que necesita, Argentina. Y bueno, buscaron cargo, buscaron espacio, el espacio se detonó, y la alternancia o la alternativa hoy a Milei, que él obviamente la utiliza muy bien, es Cristina. Ni siquiera el peronismo, te diría, es Cristina. Entonces, cuando Milei nunca fue opositor a Cristina, yo nunca lo escuché hablar en la campaña electoral, desde que irrumpió como panelista en los medios, nunca lo escuché hablar del kirchnerismo ni que le preocupen cuestiones que pasaban en la Argentina. De hecho, fue uno de los que jugó un rol importante en el financiamiento
de la campaña de Scioli, ¿no? Entonces, la verdad que esa actitud de haber disuelto en los hechos Juntos por el Cambio y de no habernos mantenido como una alternativa política, ha hecho que hoy estemos en la Bueno, ahí situación de también, atomización en la que estamos. ahí también, no sé, déjame que te diga, hay como una irresponsabilidad de Macri mismo. Bueno, cometió un grave error, lo está pagando, lo está pagando. Ahora, más allá de eso, el radicalismo tiene gobernamos 5 provincias, gobernamos muchos municipios, y creo que tenemos que encontrar el eje del rol que la sociedad argentina nos dio. Creo que nosotros, no puede haber un silencio cómplice en temas, por ejemplo, como el presupuesto. No puede haber un silencio cuando vos claramente ves que el ajuste no solamente que no lo pagó la casta, porque digo, si le mete la mano en el bolsillo a los jubilados, si le mete el bolsillo a los sectores de la economía formal, a las pymes, no bajar retenciones, pero mantener los privilegios de la familia Caputo en Tierra del Fuego, que son más o menos 1.200 millones de dólares por año, o no tocás al sistema financiero y seguís privilegiando, digamos, los sectores más concentrados de la Sí, economía, a los bueno, poderosos. el radicalismo, digamos, tiene que tener una voz contundente en ese tema, tiene que acompañar las cosas que el ¿Y hoy gobierno no hay? plantea. Mirá, hoy te diría que estamos en un proceso, esta que viene, una elección nacional, Sí, donde va a a haber medio término. de medio término, donde naturalmente siempre ocurrió que hay particularidades en los acuerdos provinciales, que en la manera en la que en cada provincia el partido se agrupa. Tenemos situaciones como en Mendoza, donde hasta Libre del Sur integra el frente, a otras situaciones como Corrientes, donde el esquema es otro, pero digo, nosotros tenemos que ser fieles a nuestra historia, tenemos que obviamente ayornarnos, no vivimos en una sociedad que también va cambiando, Aprovechó pero bien Milei, ¿no? El enojo de la gente, sin estructura partidaria, dirigencia, con las redes sociales, mintiendo y mandando, y aprovechó, terminó Diego, esto, el ganando. hartazgo de la gente, eh, el cansancio de la gente, lo que tienen que hacer mea culpa, la dirigencia política. totalmente. Estuviste con el gobernador Osvaldo Jaldo reunido hace unos días. Sí, tuve un episodio, recién vengo de la legislatura de Sí. juntarme con organizaciones vinculadas al tema de adicciones. Yo tengo un compromiso con ese tema desde que estuve en la universidad, se creó el PUNA, tengo amigos que crearon la Fundación Volver, bueno, cuando fui legislador tuve mucho soporte técnico para presentar proyectos, entre ellos la creación de las Moritas fue un proyecto de ley de mi autoría. Y en ese momento trabajamos con varias organizaciones, estaba Alfredo Miroli al frente de la Secretaría, vinculado a un plan integral de tratamiento, prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicción, un plan integral. Ese proyecto, no me recuerdo si se aprobó, después se lo vetó, y después hubo un grupo de legisladores, cuando yo me fui al Senado, que lo tomó. Se aprobó y en el año pasado pedí la reglamentación. He tenido en las recorridas territoriales que uno hace, más allá del problema puntual puede ser motivo de la convocatoria, el agua, la seguridad, Claro, sí, sí, sí. surge naturalmente el tema del consumo y de las adicciones. Sí. Y uno ve que cuando compara con años anteriores, no solamente que no se mejoró, sino que uno lo que percibe es que estamos peor, ¿no? Entonces, tuve 3 o 4 experiencias de ser el nexo con el Ejecutivo para tratar de resolver temas que requieren internación. El domingo me tocó vivir una situación muy compleja de una mamá que desde octubre viene haciendo gestiones. Terminamos hablando de una institución de Santiago del Estero y haciendo una transferencia para que la admitan y la chica está en este momento, Sí. gracias a Dios, internada, bajo su voluntad, contenida. El día sábado me invitó a la mamá para ir a visitarla. Y eso no puede ser que la posibilidad de tener un brazo del Estado, una ayuda, sea tener un amigo, un contacto Claro. político. Entonces, el motivo de la reunión, le escribí el domingo al gobernador, se mostró muy presto, nos reunimos, charlamos sobre este tema. Hoy el Ejecutivo tiene el área de adicciones que está en el Ministerio de Mazo, que es el área de prevención, hay un área de adicciones en el Ministerio de Educación, hay otra área de tratamiento en el Ministerio de Salud, y el planteo puntual de la ley que se tiene que reglamentar es tener centralidad en las decisiones. Claro,
Claro. crear un consejo provincial, involucrar a las organizaciones barriales, que son la primera escucha, Sí, que están en la la trinchera, trinchera. y tratar hay muchas organizaciones que el Estado provincial financia, y en algunos casos con recursos importantes, que cuando va una persona que no tiene obra social o no tiene una prepaga, una familia humilde, de los barrios más humildes de Tucumán, la admisión está entre 500 y 650 mil pesos. Entonces es inadmisible que el Estado subsidie organizaciones que cuando requieren que una persona está en una situación compleja, complicada, No lo podemos recibir. la cuestión económica te limite a tener derecho a la salud. Entonces, tuvimos una muy buena charla. El gobernador planteó la idea que le interesaba, la idea de verlo al proyecto y de convocar a la Comisión de Salud, de convocarnos a la reglamentación. Y me parece que es un tema trascendente, Diego, porque cuando uno de cerca te toca vivir una situación Sí. y tenés recursos, probablemente la resolución sea un poco más fácil, Sí, sí, ¿no? sí. Ahora, cuando vos no tenés recursos a la carga emotiva de lo que te está pasando, tenés la imposibilidad de ver una salida o de ver de qué manera podés recuperar a tu hijo, ¿no? Entonces, me parece Sí, que la un charla, tema. naturalmente surge la Sí, política, eso te se quería escribió preguntar. mucho, Sí. la verdad que hay temas que no tocamos. No tengo, no tengo, no Son tendría, adivinos los escribas. no tendría problema en decirlo, porque Claro. no somos tanto el gobernador como quien habla. Yo no soy digamos, soy bastante indisciplinado, o Sí. sea, a veces políticamente incorrecto. Hay temas que trascendieron que la verdad que no lo hablamos, Mira vos. pero sí claramente hablamos de la cuestión nacional, de la provincia no recibe el FONIT, no recibe eh, el Fondo Compensador del Transporte, que es ley, digamos, una parte de lo que se recauda del impuesto a los combustibles tiene que ir a las provincias. No recibe plata para los programas de salud, es decir, una situación, no hay presupuesto, una situación compleja en la que los gobernadores tienen que moverse de una manera tal que garanticen el pago de sueldo. Ahora, yo no veo una hoja de ruta más allá del alineamiento que puede tener el gobernador o de la manera en la que votaron sus diputados. No veo una hoja de ruta para este año que el gobierno esté planteando que después de lo que transcurrió el año pasado, tengamos una hoja de ruta hoy que le dé previsibilidad a la obra pública. Claro, no hay un panorama más claro, digamos, de decir, Pero aparte bueno, te digo, él en algún momento Milei dio el ejemplo de Chile. Chile gasta 4 puntos, invierte 4 puntos de su PBI en obra pública. Entonces, o sea, y la otra pregunta, ¿qué hace con los recursos? Si no transferir plata para salud, si no transferir plata para educación, si no transferir están recursos para obra acopiando, pública. O sea, se ¿cuál es acopia, y la verdad que no fuga sé, de capitales. no sé en qué, no sé, digamos, cuál es cuál es Eh, la hoja de ruta. La gente acompaña, porque te vuelvo a repetir, creo que la última gestión de Alberto ha sido un desastre que profundizó el descrédito en la política y la gente buscó una alternativa sí, sí. distinta, pero yo creo que este año es un punto de inflexión y que este año hay que mostrar hacia dónde va el país. Me estaban diciendo justamente en las últimas horas que se está preparando un acto para rendir homenaje a uno de los genocidas más importantes de la historia argentina, que es Videla. Eh, bueno, con tantos desaparecidos, con lo que significó la historia, eh, un acto en donde van a participar funcionarios, políticos. Me imagino, mirá, yo de lo que leí, lo que trascendió en los medios, una cosa son los conscriptos, lo que le tocó, eh, digamos, cumplir el servicio militar en un momento Sí, sí. muy complicado, eh, la orden de un gobierno constitucional, que fue el de Estela Martínez, y otra cosa es, a esta altura del partido, con los juicios a la Junta, con el nunca más, con todo lo que tomó Estado Público, reivindicar a genocidas que han sido condenados por la justicia. O sea, si nosotros no validamos Como que o, pongamos un monumento o desconocemos, digamos, revalorizándolo a Hitler, desconocemos no sé, claro, me parece. desconocemos lo que la justicia indagó, investigó, que ha sido un proceso bastante largo. Larguísimo. Me parece que, bueno, habla de lo que te decía al principio, de entrar a discutir cuestiones que ya deberían estar absolutamente
absolutamente sañada, digamos. Nadie puede avalar que en un momento negro de la historia argentina haya habido personajes que en pos, digamos, del argumento de la lucha contra la subversión se hayan apropiado de bebés, se hayan apropiado de propiedades, de recursos de privados, que hayan tenido la decisión de quién vive y quién muere. Me parece realmente un hecho lamentable en el momento que está viviendo la Argentina, ¿no? Porque yo digo, ¿cuáles son los temas de agenda que deberíamos discutir los Bueno, argentinos, ¿no? ahí vamos. ¿No? ¿Cuál es Sí. la agenda real? Queremos modificar el sistema electoral, bueno, discutamos, porque si las pasos son buenas hoy, no puede ser que mañana sean malas. Si a mí me convienen hoy, las uso; si no me convienen, planteo que las deroguemos, que desaparezcan las pasos. Hemos tenido un avance con la boleta única de papel, me parece que eso ya ha sido acompañado por la mayoría de las fuerzas políticas. Deberíamos tener la boleta única de papel en todas las provincias. O sea, discutir sistemas electorales que tengan un consenso, que garanticen transparencia y que perduren en el tiempo. Porque si cada 4 años el que llega es fundacional, o sea, se habla, por ejemplo, de la ley de economía del conocimiento. Vos fíjate que los ingresos de dólares a la Argentina se daban por el sector agroexportador, básicamente por la minería. Sí, pero ¿no? la ciencia también. Bueno, y ahora, ya de hace bastante tiempo, la economía del conocimiento genera ingresos de dólares al país. Bueno, esa es una ley que se aprobó en la gestión de Néstor Kirchner. Sí, sí. Esa fue una ley que se mantuvo en todos los gobiernos, que ha tenido modificaciones y que uno está viendo los resultados de esa norma. Ahora, ese es un buen ejemplo, digamos. Ahora, si cada 4 años todo se cambia, todo se modifica, esa política pendular, ¿no? En la década de los 90 privatizábamos todo, un poco lo que se está viviendo ahora, la idea que está planteando el gobierno. Después estatizamos todo, ¿no? Pasamos de una punta del péndulo a la otra, y en el medio está la gente que, al no haber política de Estado, estamos expuestos a las crisis económicas que en el país son recurrentes. Entonces yo creo que este tipo de temas, de discusiones, de debate, estos temas de agenda como el que vos estás planteando, no ayudan absolutamente en nada, generan un enorme retroceso. ¿Sabes lo que pasa, como José? Que sociedad. me parece, ¿no? Permitime, se discute cada vez menos de política. Creo que hay más politiquería, más chicana, más cuestiones mediáticas y de fondo, la política de fondo. Bueno. A ver, vos entrás al recinto de la legislatura de cualquier consejo deliberante, yo te lo digo como hombre de la prensa, como trabajador de prensa, que estaba acostumbrado. Coincido con vos. Y me iba de cada sesión de la legislatura contento y feliz, aprendiendo hasta términos, hasta cuestiones históricas. Había debate político real. Hoy Yo doy el ejemplo. hay debate político real. Doy el ejemplo. Y además, cuando hay debate, mienten. Sí. Se miente mucho. Hay muy poca rigurosidad a la hora de tirar datos, cifras. Yo siempre doy el ejemplo cuando Tucumán era bicameral y bueno, iba a los debates Chueco Martínez, Terraf, la Mula Lazarte. Bueno, yo creo que esta es una opinión muy personal. Creo que la última legislatura, por lo menos en mi experiencia, que tuvo un nivel de debate político importante fue los primeros 4 años de la gestión de Alperovich, donde había... Con la reforma también de la Constitución. donde había dirigentes como Johnny Cuño Vergés, Sisto, había que, más allá de que uno puede estar o no estar de acuerdo en algunas cosas, pero había mucha profundidad y había mucha discusión, mucha rigurosidad cuando se tiraban cifras. Entonces yo creo que ha habido en ese sentido una involución, y no veo que en esta nueva conformación en el Congreso, yo la escucho a Lilia Lamoine y la verdad que no más allá... Bueno, no vas a poder debatir de política de fondo con el mismo presidente. No entiendo cómo Imagínate. puede estar sentada ocupando una banca. Podría dar otro ejemplo de todos los partidos, digamos, pero... ¿Y Campero? ¿Qué diputado nacional? Bien, Mariano, me parece que él está pensando en su proyección política. Porque él tampoco debate mucho. En su proyección política, en lo que viene, y que cuando uno mira el partido corto, toma decisiones que después te cuestan, o decisiones desacertadas. Yo creo que él hizo una defensa importante en términos políticos de
de los jubilados cuando se aprobó la ley y después tuvo una posición absolutamente contraria, Sí. con argumentos que no tienen nada que ver con la realidad, esto que decís vos, sin rigurosidad, que aparte la ley estaba validada por la oficina del Congreso, que la preside una persona muy seria, con trayectoria, no iba a tener un impacto fiscal que ponga en riesgo la política monetaria del gobierno, cambió su voto de manera inexplicable, después estuvo en la vereda del frente de la política presupuestaria de las universidades nacionales con el mismo argumento que usa el gobierno, cosa rarísima ¿Y porque se él y su recibió de la familia, universidad pública? pero aparte él y su familia, muchos de sus familiares trabajan como docentes, tuvo Sí. un tío que fue rector, Sí, sí. entonces me parece que uno no puede ser desclasado, me parece que tiene que tener claro los valores que defiende. Me parece bien, ¿O tira más la me guita? parece ¿Hubo bien. soborno? ¿Qué opina vos? No, yo, Digo, soborno puede mira, ser económico, yo pero también el hablo soborno puede ser político, de, promesas. yo Acompáñame que después hablo te... cuando Sí. tengo información concreta. Sé, por ejemplo, que ficha limpia no se aprobó porque en persona la secretaria general de la presidencia, que tiene el único mérito de ser la hermana del presidente, operó para levantar diputados de su espacio y de otros en persona en el Congreso. Entonces, la verdad que el cambio de posición o el cambio de voto, en lo personal creo que tiene más que ver con creer que eso le va a significar que Milei va a seguir con 50 puntos, 60 puntos y que Milei va a decidir quién va a gobernar cada provincia. Y yo creo que están equivocados en eso. Creo que la política no hay que mirar la foto, sino el final de la película. Todas las medidas necesitan validación social. La validación social que tuvo el gobierno este año está sustentada en el hartazgo, en el descrédito de la dirigencia política, pero a eso este año hay que darle contenido, hay que darle hoja de ruta, que esa esperanza, que esa expectativa que la gente tiene, tiene que estar avalada con lo que empieza a ocurrir en la realidad. Porque si a vos te llega, te vuelvo a repetir, conozco gente que pagaba 150.000 pesos una prepaga, que el gobierno inventó una pelea con la prepaga, Sí, judicializó, pero ahora la cuota en promedio está en 500, 600.000 pesos. pero esas son las prepagas, esas son las Pero grandes. había mucha gente que laburante, monotributista, cuenta propista, que pagaban su prepaga, podían pagar su prepaga. Hoy no la pueden pagar. Van al sistema público de salud que está totalmente desfinanciado. Hay mucha otra gente que pagaba 20.000 pesos de luz, que hoy paga 100.000 pesos de luz. Hay pymes que hace 4 meses pagaban 800, 900.000 pesos de luz, hoy pagan 4,5 millones de pesos. No, es imposible. Entonces, me parece que hay medidas que tomó el gobierno que la gente banca, pero que hay un límite. El costo de los colegios privados, hay mucha migración de la Tremendo. escuela de gestión privada a la pública. Y Este año en Tucumán va a va haber a ser problemas de más de un matrícula. 23% de migración de los privados a los Bueno, públicos. pero hay un límite donde la escuela de gestión pública no puede contener, entonces vos tenés padres que van a la legislatura a pedirte que por favor hable a tal o cual colegio público o escuela pública para que lo admitan a los chicos. Entonces, estas son cuestiones que pasan. Estas son las políticas de fondo. Bueno, estas son cuestiones que pasan, que el gobierno tendrá este año, vuelvo a repetir, que mostrar la hoja de ruta y ver de qué manera vamos a atacar estas cuestiones que no son de ahora, que no es responsabilidad excluyente de este gobierno, pero que son las cuestiones por las que la gente vota. Vota para tener más seguridad, vota para tener mejor educación, vota para tener mejor salud, vota para tener la expectativa de poder ingresar a la universidad, de poder recibirse, de poder tener un laburo. Esas son las motivaciones, en definitiva, de un voto, ¿no? José, la última. Este gobierno se caracterizaba y se caracteriza por combatir la casta y contra la corrupción. Pero hay un montón de hechos que también están tapados, que a mi entender son también actos de corrupción. Digo, si vos no respetás las leyes que están y que no fueron sometidas por el Congreso, también es corrupción. No, si vos O no sea, si transferís vos no los respetás recursos, la ley, a ver, si vos no respetás una ley que está marcada, que está establecida, o sea, si vos violás la ley, es corrupción, ¿o no? sí, totalmente. Yo lo que digo es que, bueno, el gobierno acaba de tomar una medida bastante controvertida, echó al titular de la UIF, Sí. pero ya anteriormente echó al segundo de la UIF y
y pusieron un abogado de más de 42, 43 años que no tiene ninguna experiencia en el tema del lavado de activos, del lavado de la corrupción, del narcotráfico. Y entre las causas que trascendieron públicamente es por que la UIF se retiró como querellante en las causas de corrupción, ¿no? Entonces, bastante notable la decisión que tomó y, Sí, muy y, bravo. haber echado a funcionarios de un ente que es autárquico, que tiene un rol fundamental y trascendente y que no puede estar atado a decisiones que tome la política. Entonces, eso significa para quienes militamos en el radicalismo, escuché que algunas voces del PRO se levantaron en ese sentido, pero es un hecho que pasó de manera intrascendente o con muy pocas repercusiones mediáticas, pero es un hecho que enmarca un antes y un después, porque evidentemente uno podría inferir que sacar a funcionarios que se suponen son independientes en el hecho de que no investigan a los actuales funcionarios públicos, ¿no? Y me parece que es un hecho que hay que tenerlo, la designación del hijo, por ejemplo, pretender designar dos vocales de la Corte sin el aval del Congreso, Sí, sí, sí. la pelea entre el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Las cosas que se dicen. Ni 6 meses de gestión y La ya está a verdad fuego cruzado. que me parece que hay, este es un año fundamental, este va a ser un año más allá de la elección, que al gobierno le puede ir bien, va a ser este año es un punto de inflexión en el futuro del país. Y uno espera que hasta acá, lo que uno ve en el área de salud, en el área de educación, en la sobreactuación, en el área de seguridad, no veo, por lo menos yo, ojalá que me equivoque, porque lo que uno más quiere es que al país le vaya bien, que la gente esté bien, la gente peor de lo que está no puede estar. No veo una hoja de ruta, esperemos que nos sorprenda el gobierno nacional con la planificación de este gobierno, hasta acá lo que han mandado a las sesiones extraordinarias del Congreso, me parece que van a ser aparte de temas discutibles. Claro. Porque en un año electoral yo no sé si vos podés modificar la regla de juego. Se aprueba en la Cámara de Diputados hasta que vaya al Senado, una vez que No sé empieza... si están dando los tiempos. Exactamente. Claro. José, te agradezco por esta visita. Bueno, esperemos que sea la primera o la primera de varias, ¿no? Para este 2025, para No, poder gracias. seguir hablando, charlando, y poder transmitir a la gente sobre esta realidad, cruda realidad, por cierto. Pero bueno, Así es. seguramente vendrán mejores momentos. Gracias. Gracias a ustedes.